reforestación, proyectos de incidencia y políticas públicas. Bienvenido, estimado, con el gusto de saludarte como siempre y charlar sobre este tema. Arnold, bienvenido, buenas tardes. Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, Arnold, preguntarte, ¿por qué parece que en la percepción o generalizada, obviamente, estoy generalizando, en general nos cuesta tanto trabajo reciclar en México, Arnold? Pues es una muy buena pregunta. Estamos generando casi 130,000 toneladas al día de residuos en nuestro país y tan solo el 11%, 10% de los residuos están siendo reciclables. Evidentemente falta una separación de origen, que la gente sepa. También hay muy poca infraestructura en materia de reciclaje en nuestro país y esto aunado que hay pocos incentivos por autoridad. No nos están dando los residuos. En la mayoría de los países hay un cobro, hay un costo para los residuos, especialmente para los que no separan sus residuos sólidos, ¿no? En México son pocos los municipios que están cobrando la recolección de residuos y existen pocos recursos por parte del Estado, ¿no?, para invertir en torno a este rubro. Se calcula que alrededor del 70% de los municipios ya cuentan con rellenos, otros tienen tiraderos a cielo abierto que no cumplen con la norma oficial mexicana 052, en materia de rellenos sanitarios, 059. Y bueno, tenemos esta problemática, vemos cómo se está incrementando la cantidad de residuos sólidos, especialmente los residuos plásticos, los residuos electrónicos y otro tipo de residuos que están incrementando de forma brutal, ¿no? Y finalmente yo te diría que muchos de estos residuos no se reciclan porque cae de valor, ¿no? Si uno se da cuenta cuánto cuesta un kilo, ¿no?, de aluminio, está aproximadamente en 14 pesos. Un kilo de unicel, por ejemplo, no lo compran ni siquiera en un peso. Entonces tiene que haber un mayor valor de los residuos, un mayor valor de los empaques para que estos tengan un mayor mercado y exista una cadena, ¿no?, de valor en donde puedan estar circulando estos materiales y en vez de que justamente se vuelvan residuos, puedan seguir siendo materiales y de esta forma dejamos de extraer tantos recursos naturales y generar tanta basura. Y es en lo que estamos trabajando, en buscar ciclos, en buscar un nuevo tipo de economía llamada economía circular, donde reciclemos todo y evitemos, ¿no?, cualquier empaque, envase que no tiene el suficiente valor para ser reciclado. El presidente ha hecho mención varias veces en este término de la economía circular, pero preguntarte, ¿cuál sería el papel, independientemente del presidente López Obrador, el papel del gobierno, del Estado mexicano para poder, decías, facilitar que haya esto, que se esté dando el reciclaje? ¿Cuál tendría que ser su papel? Pues en primer lugar te diría, sí, Gabriel, es corresponsabilidad de todos, todos generamos residuos, no solamente el gobierno, ¿no? Son las empresas, son los ciudadanos, es algo que nos compete a todos. Y en este sentido, creo que el gobierno puede hacer bastante. Estuvimos trabajando en los últimos casi 3 años con el Senado de la República, tratando de empujar una ley, reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Sin embargo, tuvimos bastante pues confrontación por parte de un sector de la industria. Este sector se negaba a que se vean ciertos plásticos desechables que, te digo, son muy difíciles de reciclar. Y a pesar de que hemos avanzado en varios estados de la República desfasando este plástico desechable, especialmente popotes, unicel y bolsas de plástico, tenemos que hacer un mayor esfuerzo, ¿no?, de ir prohibiendo, te repito, estos envases, embalajes que no tienen la posibilidad de ser reciclados o son muy difíciles de reciclar, y por eso se requieren legislaciones a nivel también nacional en donde nos apoye el gobierno federal, justamente, ¿no?, para prohibir, para incentivar, ¿no?, establecer incentivos fiscales para el reciclaje en todo nuestro país. También requerimos un mayor avance en usos de suelo. Resulta que hay muchos municipios que ni siquiera tienen catalogado el uso de suelo de centro de acopio, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no?
Entonces requiere una mayor certidumbre para los recicladores también. Resulta que un reciclador no puede facturar, entonces requerimos también que Hacienda facilite la posibilidad de incentive y fomente, ¿no? A través de medidas fiscales, por lo menos un recibo, ¿no? Que los recicladores puedan expedir. Entonces hace falta muchísima andamiaje institucional en materia de manejo integral de residuos y creo que sí, el gobierno federal pues podría aportar un poco más, los gobiernos estatales también y por supuesto los gobiernos municipales, recordando que el manejo de los residuos es competencia municipal según el 115 constitucional. También la federación y los estados pueden establecer y coadyuvar con la infraestructura necesaria. Es un problema de todos, todos estamos creando residuos. Actualmente se calcula que en nuestro país generamos 1 kilo de basura cada uno de nosotros. Hay lugares, por ejemplo Cancún o algunas zonas de Monterrey o la Ciudad de México, en donde la gente genera hasta 2 kilos, 1.5 en promedio kilogramos, zonas muy rurales en donde la gente genera 200, 300 gramos. Todos tenemos que separar, repito, nuestros residuos. Muchos podíamos hacer composta en nuestra azotea, en nuestra azotehuela, con los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son la mitad del total de los residuos que generamos y estos se los podríamos regresar a la tierra, ¿no? Hay muchas ciudades en varios lugares del mundo que la gente ya está haciendo composta en sus casas, que es parte de un programa de política pública de los gobiernos municipales y estatales, pero bueno, digo, son muchos, es una pues variedad de esfuerzos que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Es infraestructura, es capacitación, es también normatividad y por supuesto ir cambiando nuestros hábitos. Cada uno de nosotros puede reducir la cantidad de residuos, ¿no? Utilizando hábitos como llevar nuestro termo, llevar nuestra bolsa, etcétera, y ¿no? Nosotros mismos la mayor posible de residuos en nuestro país. Por haber charlado con nosotros. Te agradezco mucho a ti, Gabriel.